Muy buenos días a todos y a todas. Tuvimos un día ocupado todos ayer, pero aquí estamos en el día de hoy. Seguimos trabajando con el presidente Gabriel Boric, que va a estar en un ratito más en la presentación de la futura línea del metro que va a llegar al aeropuerto Arturo Merino Benítez. Esto hace parte de uno de los anuncios que hizo el presidente Gabriel Boric ayer en su cuenta pública. Metro que además, como se señaló ayer en la cuenta, se va a extender a las comunas de Lo Espejo y al poniente de Maipú. Como lo señaló el presidente, los metros son una política de Estado que pasan de gobierno a gobierno y que, por cierto, y lo vimos ayer, nos alegran a todos porque mejoran sustantivamente la calidad de vida de los vecinos que viven en esos lugares. El día de ayer el presidente dio cumplimiento a un hito republicano, constitucional, que por supuesto a todos nos tiene que enorgullecer, que año tras año se pasa de gobierno en gobierno siendo ya una tradición. Y lo que comunicó al país con cifras, con hechos concretos, fue cómo hemos avanzado y cómo podemos decir con certeza y basado en evidencia que hoy estamos mejor que a comienzos del 2022. Hemos logrado avances concretos que realmente marcan un antes y un después para las familias chilenas, con avances y cambios sustantivos como el salario mínimo, que hoy día es el de los más altos de Sudamérica, con la reducción de la jornada laboral a 40 horas, que está en su proceso de implementación, con una reforma de pensiones que va a empezar a dar resultados y frutos en el bolsillo de las personas a partir de septiembre de este año, con la PGU a 250.000 pesos, con la eliminación del copago en la red de salud, que es un avance sustantivo de nuestro primer año de gobierno y que ha beneficiado a cientos de miles de familias, con la implementación de la ley TEA, con la promulgación de la ley de enfermedades poco frecuentes, con 12 nuevos hospitales que ya han sido entregados, con la revinculación de 17.000 estudiantes. A veces olvidamos dónde estábamos en el 2022, saliendo de una pandemia con los niños, muchos niños sin volver a clase, y hoy día tenemos a 17.000 estudiantes vinculados al sistema educativo. Esto se suma a los esfuerzos que estamos haciendo por modernizar la educación parvularia, por mejorar la matrícula de los CFT, que se ha duplicado en este periodo, así como también con la construcción de viviendas. A la fecha hay más de 200.000 viviendas del Plan de Emergencia Habitacional que ya han sido construidas. Pero esta cuenta no fue solo de balance, también fue, y como ocurre siempre, de proyección de lo que queda en este gobierno, con algunos anuncios que se suman a lo que señalaba del metro hace algunos minutos, anuncios que sin duda van a ser beneficios concretos nuevamente para los chilenos y chilenas. Entre ellos está, por ejemplo, los subsidios al empleo que buscan favorecer y fortalecer la contratación de mujeres y de jóvenes, la urgencia del proyecto de ley de sala cuna, el metro que ya mencionábamos, pero también, y esto fue parte de los anuncios de ayer, el fortalecimiento del GES con la incorporación de 3 nuevas patologías que implican más de 100.000 millones de pesos. Hablaba ayer con la ministra Aguilera y me contaba que esto ya va a estar disponible en la red de salud a fines de este año, comienzos del próximo, con una política de nuevo de Estado que se fortalece gobierno tras gobierno como es el GES. Además de eso, se anunció un proyecto que va a regular y facilitar la fertilización asistida, la transformación del penal de Punta Peuco en un penal común, terminando así con años de privilegios a personas que fueron condenadas por delitos de lesa humanidad, una ley de descarbonización que permita avanzar los objetivos de descarbonización, el cumplimiento de nuestras metas al 2035, un sistema de permisos sectoriales, 304 nuevos buses eléctricos, el primer Centro Nacional Espacial que va a estar construido durante este periodo, y así suma y sigue una serie de anuncios que lo que muestran es que seguimos avanzando, seguimos mejorando la calidad de vida de las personas. Hubo también anuncios en ciencia, y me voy a tomar unos minutos como siempre para relevar aquello, porque ciencia es futuro,
y a través de la ciencia traemos al presente ese futuro. Ayer con dos menciones que creo son fundamentales, una al modelo de lenguaje latinoamericano, el LATAM GPT, que está en proceso de desarrollo, liderado desde Chile, que es una muy buena noticia para América Latina y el Caribe, pero también, y volviendo a lo súper concreto, con 14 millones de dólares en infraestructura de supercómputo que ya fueron adjudicados y que van a ser implementados, uno en la región de Valparaíso y otro en un consorcio de 39 universidades, lo que da cuenta de que Chile avanza también con infraestructura de futuro, particularmente en supercómputo. Y me van a permitir la frase, pero en ciencia se dice que el que no computa no compite, así que estas capacidades de cómputo efectivamente mejoran nuestra ciencia y nos permiten seguir avanzando en esta línea. Por último, y quiero quedarme también en las últimas frases del presidente ayer en su cuenta pública, que es que no da lo mismo que en gobierna. Los avances que este gobierno ha logrado han sido, y que son hoy día una realidad, tienen que ver con una visión de mundo que se busca construir. Y este gobierno, y por sus características y quienes lo encarnan, es lo que hicieron posible la ley de 40 horas, el copago cero, la redistribución del royalty minero a más de 300 comunas, el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas, el aumento del sueldo mínimo, en fin, la solución a la deuda histórica de los profesores. Cada una de estas materias, la reforma de pensiones, cada una de estas materias son el resultado de un análisis y de una priorización que, como lo dijo el presidente ayer de la República, se ajusta y se va adaptando a las necesidades del país, pero no pierde nunca de vista el horizonte y los principios que creo ayer fue muy claro ver cómo se hacen realidad y se materializan en la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Seguimos la semana, porque pasa la cuenta pública y esto no para, con noticias que solo vienen a confirmar lo que se mostró ayer en la cuenta pública. Una de ellas es el IMASEC, que alcanzó un 2,5% de crecimiento en abril. Otra nueva noticia que da cuenta de una economía que sigue por una senda de crecimiento por sobre las expectativas, como se dijo ayer en la cuenta pública, y que sin duda no nos conforma porque queremos ir por más, pero sí nos da la tranquilidad de que el camino trazado es uno que está dando resultados. Así que, como ven, una agenda llena de cosas, una cuenta pública que creo que nos dejó a todos muy contentos y orgullosos y también llenos de energía para seguir avanzando en estas iniciativas, transformaciones y necesidades del país. Así que, muy bien, pasamos a las preguntas. Hola, ministra. Yo quería preguntarle por el tema de que el presidente dedicó también un tiempo importante de su mensaje a hacer un mea culpa o una reflexión respecto a un mal diagnóstico al llegar a este gobierno. Si ustedes creen que esa reflexión llegó a tiempo y si creen que puede influir en las candidaturas del oficialismo, en particular en la candidatura del candidato del partido del presidente, y en ese sentido también cómo se proyectan los últimos 9 meses del presidente respecto a las promesas que están quedando pendientes o que ya definitivamente quedaron pendientes. A ver, la reflexión política es siempre un momento importante dentro de la cuenta pública y lo que vimos ayer fue parte de ese contexto, ¿verdad? El país en el 2022 estaba en un proceso de grandes cambios. Veníamos saliendo de la pandemia, todavía se estaba procesando el estallido social, 2 procesos constituyentes que resultaron, bueno, los resultados conocidos y que, como lo dijo el presidente, no son fracasos, sino que son aprendizajes que tenemos que tener como sociedad. Y se ha hablado mucho de esta idea del mea culpa, cuando en realidad la aproximación que creo uno debiese tener y que fue planteado ayer en la cuenta pública es la de la capacidad de leer, de ajustar, de entender el contexto sin nunca perder de vista cuáles son los principios y cuál es el horizonte al que se quiere llegar. La promesa bajo la cual llegamos al gobierno no era una promesa de un conjunto de ítems a los que había que hacerles check, sino que era una promesa de avanzar en mejorar calidad de vida de las personas, con más justicia social. Era una promesa de hacer que el país estuviera mejor para todos y todas, ¿verdad? Y el lograr ese camino supone ir enmendando el rumbo, ir haciendo ajustes, ir calibrando las prioridades y los énfasis. Y hacer eso, contrario a lo que muchos han tratado de plantear, ¿verdad? No es un error, no es una falla, es todo lo contrario.
es liderazgo, es la capacidad de entregar gobernabilidad y es la capacidad efectiva de poder avanzar. Y creo que si hay un ejemplo que lo grafica muy bien y que fue abordado ayer en la cuenta pública es precisamente pensiones. No es secreto para nadie que habían distintos sectores, incluido el nuestro, que quería una reforma de pensiones quizás más profunda, ¿verdad? Pero el objetivo no era hacer el check a cumplimos con una reforma, sino que era y sigue siendo el mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas, y ese objetivo se logró construyendo acuerdos, se logró con generosidad y se logró dándole gobernabilidad a la discusión política y a los cambios que Chile necesita. Por la influencia que puede tener esa reflexión en las candidaturas del oficialismo y en particular en la de Gonzalo. Sí, perdón, se me había olvidado la segunda parte. Efectivamente, la discusión política tiene que estar en el análisis que hacen todas las candidaturas y creemos que eso fortalece el debate político. Entramos en un proceso ya con campañas que están en curso, ¿verdad?, donde son los partidos y los candidatos los que tienen que plantear cuáles son sus ideas de futuro, y en un gobierno que, como se hizo ayer, ¿verdad?, tiene la responsabilidad de dar cuenta a la ciudadanía, al Congreso, de lo logrado, de hacer la reflexión política que es importante y que es lo que permite estos 3 años de gobierno, y también de proyectar no solo lo que va a ocurrir en estos meses, sino que también el horizonte que permite proyectar el haber estado en el gobierno este periodo de tiempo, que es precisamente lo que ocurrió ayer en la cuenta pública, y que esperamos que motive e inspire un debate no solo de las candidaturas, sino que de la sociedad en su conjunto. Ministra, buenos días. Yo le quiero preguntar por Punta Peuco, más bien por los plazos. ¿Cuándo se va a modificar el decreto? Y básicamente si nos puede explicar cuándo podría concretarse esta medida. Sabemos que tiene que pasar ahí por unos trámites administrativos, pero ¿cuándo podríamos ya ver en concreto esta medida que anunció el presidente de la República? En ese sentido, ¿cómo ven lo que dice la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, en cuanto a que puede revertir ella esa medida si es que llega al poder? Y también quería preguntarle si es que tienen pensado o contemplado conversar con los vecinos del sector que han manifestado preocupación por los nuevos internos que podrían llegar a ese penal. Sí, a ver, respecto del anuncio de Punta Peuco, esto es un anuncio que responde precisamente a eliminar privilegios que existen respecto de personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad, y eso no hay que olvidarlo. Estamos hablando de esa situación en particular, donde además se suma una necesidad de gestión carcelaria, penitenciaria, que ha sido pieza importante de este gobierno con distintos planes de construcción de cárceles y de otras materias, y donde lo que se hace, y ahora sí en lo administrativo, es modificar un decreto y entregarle a Gendarmería las facultades de tratar este lugar, este recinto, como un recinto penitenciario común donde pueden convivir distintos tipos de personas condenadas por distintos crímenes, igual como se gestiona cualquier otra cárcel. Y eso tiene un proceso de implementación que se va a dar a conocer por el Ministerio de Justicia y por Gendarmería, que es quien queda a cargo de esta materia. Ese es el proceso y que se va a llevar adelante con toda la responsabilidad y con todos los cuidados que corresponden. Ahora, respecto a los dichos de la candidata Matei, la verdad es que una vez más tenemos a la candidata Matei planteando retrocesos, y una vez más tenemos a la candidata Matei poniéndose en el lugar, creo y estoy convencida, equivocado en materia de derechos humanos. Como sociedad hemos avanzado mucho en esta materia, y que se plantee de manera tan como liviana, ¿verdad?, que cambie un decreto y retrocedo en algo que ha sido un debate de muchos años, un debate que es sensible, que es importante, que ha sido objeto de reflexión y de construcción de visiones comunes, es a lo menos irresponsable. Eso creo. Le quería reiterar la pregunta sobre los vecinos, si es que tienen contemplado conversar con ellos, y respecto al tema de la cárcel en sí, estos procesos, ¿ustedes tienen contemplado que esto pueda concretarse antes de que finalice el mandato del presidente de la República? Como todas las políticas públicas que impulsamos como gobierno se hacen con procesos participativos, y por lo tanto estoy segura que va a existir un momento de discusión con los vecinos, como hemos hecho en otras instancias también. Y respecto de
respecto de los tiempos en específico, una parte es el decreto, que eso se va a hacer prontamente, en próximas semanas diría yo, y luego está el plan de implementación, que ese sí le corresponde a Gendarmería, y no quisiera adelantar tiempos porque hay un análisis que hacer que le corresponde a ese servicio y que por lo tanto hay que dejar el espacio y respetar que ocurra de manera seria sin adelantar fechas porque es el análisis que tienen que hacer ellos. Perfecto. Respecto a Israel, ministra, ¿qué productos se producen en territorios ocupados por Israel y que quedarían con prohibición de importar tras el anuncio que realiza el presidente de la República? Sí, el anuncio tiene que ver con esta restricción de importación de ciertos productos en territorios específicos. El análisis se está llevando adelante por Cancillería y por lo tanto la información específica de qué significa va a ser incorporado en los datos y la información que se le entrega al Congreso, porque hay que recordar que esto también es un proceso que tiene que discutirse con ellos. Y también le quería preguntar por la ley de inteligencia. Hoy día se reactiva ese trámite en el Senado y que se espera que resuelva la comisión mixta, una eventual comisión mixta. ¿El Ejecutivo cree que estén las condiciones políticas y los tiempos para que esta sea ley en este periodo legislativo? Sí, han habido varias preguntas respecto de una serie de proyectos de ley que evidentemente no pudieron entrar todos en la cuenta pública, si no hubiésemos estado el día entero probablemente en esa discusión. Sin embargo, los proyectos de ley en materia de seguridad siguen siendo una prioridad, se están trabajando de manera consensuada en el Congreso en los distintos trámites legislativos. Nuestra expectativa es que esa agenda avance con celeridad porque sabemos que es importante y fue parte de los compromisos del Fast Track en materia de seguridad y por lo tanto van a seguir avanzando. Efectivamente, como usted bien dice, se están constituyendo las comisiones mixtas, igual como hemos hecho en otros proyectos que efectivamente requieren una discusión, vamos a trabajar por construir todos los acuerdos necesarios para que se aprueben. Buenos días, ministra. Buenos días. Respecto a la solicitud que hizo la Contralora la semana pasada respecto a mayores facultades para poder cumplir mejor su rol de fiscalización, ayer en la cuenta pública se echaron de menos algún tipo de anuncio respecto a si el gobierno va a patrocinar, va a impulsar alguna medida que, por ejemplo, le permita a la Contralora que los sumarios que ella realiza tenga la potestad de poder aplicarlos, la sanción, o de que pueda ella tener acceso a las cuentas de los servicios públicos que manejan recursos, digamos, de todos los chilenos. ¿Hay algún anuncio? ¿Se está pensando en hacer algún tipo de esa iniciativa, respaldar alguna norma o por ahora eso está descartado? Todas las iniciativas y propuestas se están analizando. En materia de probidad y a propósito de lo que ha ocurrido con las licencias médicas, esto es una preocupación que tiene el gobierno hace ya algún tiempo, donde hay un conjunto de acciones que se han implementado, algunas de ellas administrativas, otras legislativas, como hemos comentado en las últimas semanas, con acciones bien concretas como los sumarios, pero también proyectos de ley que apuntan a mejorar, por ejemplo, las capacidades de fiscalización del FONASA o las sanciones respecto a los grandes emisores de licencias médicas. En ese contexto, entendiendo que estas son iniciativas que ya fueron analizadas y diseñadas, son las que se están implementando, pero por supuesto que no está la puerta cerrada para analizar otras, pero que son importantes de estudiar respecto de cuáles son sus consecuencias, cuáles son los apoyos que tendrían y en base a eso definir cuáles se impulsan y cuáles no en el periodo de gobierno que queda. Entonces, ¿se va a trabajar con Contraloría eventualmente alguna normativa que aumente su Se van a fiscalización? estudiar todas las propuestas que lleguen, entendiendo la capacidad que tenemos de abordarlas y los tiempos para su impulso que den básicamente los resultados que esperamos, que es que tengamos mejores herramientas para poder fiscalizar todas estas materias. Buenos días, ministra. Buenos días. Ministra, Gonzalo Winter ha dicho que el gobierno no puso suficiente énfasis en disputar las ideas de la sociedad ni en frenar las mentiras de la derecha. Hoy día, ahondando en este punto, dijo que seguro hay frustración de las cosas que no se hicieron en el gobierno a raíz del rechazo de la reforma tributaria, un proyecto donde él reconoce una mala gestión política de este gobierno, particularmente porque Hacienda instruyó al oficialismo no entrar en conflicto con la oposición. Yo quería preguntarle si el gobierno reconoce que faltó haber hecho más en esta dirección de lo que plantea el candidato, y se lo pregunto justamente porque en la cuenta pública el valor principal que el gobierno se reconocía era haber tenido esta capacidad para haber llegado a acuerdo. Sí.
A ver, hay dos elementos en su pregunta. Lo primero, y estuvo en las palabras del propio presidente, por supuesto, y ocurre en todo gobierno que a veces se hubiese querido avanzar más rápido o más profundo en algunos espacios, pero como decía al comienzo, el entregar gobernabilidad al país supone también tener esa lectura, trabajar con el Congreso que nos correspondía democráticamente trabajar, que era uno donde teníamos minoría, con todo lo que ha ocurrido a nivel internacional y en ese contexto global, sin perder de vista el horizonte, se trabajó en todas las medidas y transformaciones que se hicieron. Lo segundo y que también es relevante es que entramos en un proceso de campaña, ¿verdad? De distintas candidaturas que aspiran a gobernar el país y parte natural y deseable de esas campañas es que marquen la diferencia respecto de lo que este gobierno ha hecho. Porque lo que todos esperamos es que los candidatos y las candidatas nos muestren cuáles son sus posturas y cuál es el futuro que quieren construir en caso de que tengan el privilegio de nuestro voto. Y eso es parte natural del proceso donde la diferenciación con el gobierno, insisto, no es solo natural, sino que es deseable. Este es un gobierno que trabajó y hizo con el contexto que le tocó sin perder el horizonte y con mucho orgullo por lo logrado. Hubo cosas como, por ejemplo, la reforma tributaria donde no estuvieron las condiciones políticas para poder avanzar. Y luego hay un futuro posible, que es el que plantean los candidatos, donde la diferenciación es precisamente lo que nos permite a todos los ciudadanos y ciudadanas entender dónde está su corazón, sus posturas y a qué vamos a aportar con nuestro voto en caso de así hacerlo. ¿Pero el gobierno reconoce que gestionó mal la reforma tributaria? El gobierno gestionó con todas sus energías y con el horizonte bien puesto todas las materias que nos tocaron. Y luego la evaluación de si eso es bueno o es malo es una que no nos corresponde a nosotros, sino que le corresponde a la ciudadanía con su voto y a los analistas después cuando llegue la hora de hacer la evaluación global del gobierno. Estamos listos. Muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buena semana y ánimo a todos los que les tocó trabajar ayer porque me imagino que están un poco cansados. Que estén muy bien. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.